Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. A lo largo del tiempo en que los presidentes de la República, el presidente de la República y la actual presidenta de la República han estado bajo el poder y con el signo de Morena, ha habido muchos cambios, digamos, en sintonía con la terminología que se ha venido usando. Ha habido serias transformaciones en el ámbito jurídico. Y una de las más recientes es la cuestión de las llamadas pensiones doradas, que afectan principalmente a ex trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Pero ¿a qué se refiere este tema? ¿Por qué los afectados son justamente antiguos trabajadores de las empresas paraestatales? ¿Qué significa esto? Y para comentar sobre este tema, en esta ocasión, mi invitado es una persona que ha sido recurrente en este programa. Me refiero al licenciado Olmo Guerrero. Olmo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir nuevamente los micrófonos con este programa. Y a mí me gustaría preguntarte qué es este tema de las pensiones doradas y por qué particularmente afecta a antiguos empleados de las empresas paraestatales, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y no a todos los trabajadores. ¿Qué hay de diferente con respecto a las pensiones de estos trabajadores? ¿Qué tal, Carlos? Antes que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Todo un placer estar aquí contigo. Realmente es un tema bastante interesante. Fue uno de los presupuestos de la presidenta Claudia Sheinbaum que se venía platicando tiempo atrás y básicamente consiste en la modificación al artículo 127 de la Constitución. ¿Y cuál es el foco? ¿Cuál es la acotación de esta reforma al artículo 127 de la Constitución? Básicamente se centra en que ex servidores públicos de confianza del sector paraestatal, como mencionados ahorita, CFE, Pemex, fideicomisos públicos y otros que vienen listados en el artículo 127 y que reciban pensiones financiadas con recursos públicos, que es importante establecer la acotación de esta reforma, se refiere a ex servidores de, como decíamos, de confianza del sector paraestatal, pero cuya pensión sea financiada con recursos públicos y no a la generalidad de los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE, acotando, entendiendo el alcance de lo que se refieren las pensiones doradas. Básicamente es que estos ex servidores públicos, lo que reciban de pensión, no puede exceder la mitad de lo que recibe como remuneración la presidenta de la República. Entonces, según el discurso oficial, lo que vimos en las cámaras un poquito por parte de Morena, existían estas pensiones totalmente millonarias en las cuales se compromete el recurso o el erario público y se está acotando a que lo que se reciba de pensión por parte de los ex servidores públicos de confianza acotados en el listado del 127 no puedan recibir más allá de la mitad de lo que recibe la presidenta de la República como remuneración. Ojo, es una palabra que hay que ver porque se habla de remuneración y de lo que hemos estado investigando, de lo que se ha publicitado recientemente, la remuneración de la presidenta estaría yendo alrededor de los 140,000 pesos mensuales, lo que implicaría que la pensión que se pudiese recibir no podría ser mayor aproximadamente a los 70,000 pesos. Estamos básicamente
todavía en temas de precisión, apenas se empezaron a hacer las reducciones de la pensión en algunos órganos, organismos. Tengo entendido que en CFE o en Pemex ya se empezaron a hacer algunas disminuciones de la pensión, pero desde la perspectiva del discurso oficial, básicamente es reducir estas pensiones que se financian con recursos públicos para que no puedan sobrepasar, no se pueda recibir más allá de la mitad de lo que recibe la Presidenta de la República, que sería un 70,000 pesos aproximadamente, el máximo de lo que se podría recibir mensualmente. Bueno, ¿y a qué se debe esta confusión respecto a cuál es la percepción de la presidenta de la República? Sería la primera pregunta, porque tan sencillo como, bueno, el número de nómina es tanto que es una información pública, es decir, ¿en dónde viene la confusión? Bueno, básicamente o el debate que se ha generado en torno, aunque se establezca en el presupuesto de egresos y en otras disposiciones cuál es la remuneración de la presidenta, se conoce que de forma coloquial, pues esta, por el carácter importante que reviste, muchos de sus gastos pues están sufragando y en teoría no estarían comprendidos en la remuneración que se fija sobre la presidenta. Es decir, que la presidenta, aunque en el presupuesto de egresos se establezca que su remuneración es X o Y cantidad, la realidad indicaría que realmente recibe mucho más porque claramente muchas de las erogaciones que hacen su día a día pues están cubiertas por otras partidas del propio presupuesto. Es decir, aquí no se trata nada más de el salario nominal, sino lo que tú me estás tratando de explicar, me imagino, es una especie de salario integrado en el que añades todas las prestaciones y todos aquellos ingresos que recibe de manera indirecta. ¿Esto es correcto? Es que precisamente creo que por ahí va la crítica. Ahorita entendamos que la reforma constitucional también estableció en sus transitorios que se tendrían que modificar ciertas disposiciones secundarias que en momento al parecer no se han hecho, pero el debate precisamente es el que establezcas, que aunque se diga que la presidenta recibe X o Y remuneración para que sirva como referencia para acotar las pensiones de los jubilados de CFE, Pemex y otros organismos, parte de la crítica principal es que la presidenta, pese a que se fije su remuneración, realmente por otros rubros y por su día a día y por la particularidad de su desempeño y su función, está materialmente obteniendo muchos más ingresos de los cuales se utilizan como referencia de remuneración para acotar las pensiones. Precisamente esa es una de las críticas que se establece por parte de los pensionados a quienes se les están reduciendo sus pensiones. Y el salario en nómina de la presidencia, ¿alrededor de cuánto anda? Yo creo que precisamente es un tema que seguimos investigando, pero lo que entiendo es que no se utiliza la palabra salario, sino que se utiliza la palabra remuneración en concordancia con la Constitución, precisamente para manejar como una pulcritud de cuál va a ser la cantidad que se tome como referencia para acotar a las pensiones de los extrabajadores. Pero Entonces, lo que dice, perdón, adelante, perdóname. no, no, por favor. Lo que se ha dicho desde presidencia y en las cámaras es que está alrededor de 140,000 pesos la remuneración de la presidenta y que entonces no se puede cobrar por los pensionados más de la mitad de ello, que sería aproximadamente, no se puede cobrar más allá de 70,000 pesos, poquito más, poquito menos. Es decir, bajo este criterio, el hecho de que ella viva en Palacio Nacional, me imagino que no le cobran la renta, ni le Claro. cobran el uso del mobiliario, también los servicios van incluidos y de alguna manera esto suma a la cantidad que ella pueda recibir en nómina antes de impuestos. Todos los viajes, etcétera, todas las prestaciones que en un momento determinado vayan a acrecentar su patrimonio y que pertenezcan a ese concepto grande, grosso, que tú indicas como remuneración. Y esto, ¿por qué está en debate en el Congreso si ya se aprobó una reforma constitucional? Sí, de hecho, la reforma ya está aprobada, la fracción cuarta del 127, si quieres, Carlos, la leo.
Dice, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos los del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, continúa, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. Ahí está las palabras exactas, ¿no? Que después van a hacer match, pienso yo, del presupuesto de egresos y se va a decir la remuneración de la persona titular del Ejecutivo es tanto y solamente se va a hacer como ese número es el que va a servir como referencia en la práctica para acotar las pensiones de los ex servidores públicos de Pemex, CFE y otros organismos. ¿Y qué está en debate o qué es lo que falta? El propio decreto en el que se publica la reforma al artículo 127 constitucional. En sus transitorios se establece, y si quieres voy a tratar de hacer como la referencia un poquito literal, se establece en su transitorio quinto, que en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar y en su caso, esta palabra es muy importante, dice, y en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable a fin de hacer congruente todo esto. El tema o lo que está pasando es que todo indica que desde la perspectiva de CFE o Pemex ya se empezaron a hacer las reducciones y como la palabra del transitorio indicaba que serán las adecuaciones en su caso, es decir, una hipótesis es que no se necesitaran, se empezarían a hacer las reducciones, todo indica que al menos para esto, para Pemex y CFE, se están haciendo ya las reducciones a las pensiones sin haber esperado, sin haber necesitado modificaciones legislativas secundarias, que era el posible debate que se pudo haber presentado en el Congreso, porque están entendiendo que las instrucciones que se dan directamente de la Constitución hacia los órganos y hacia las autoridades ya pueden ejecutarse sin que se requieran modificaciones legislativas. Hay una especie de posibilidad de debate sobre si eran necesarias o no. Bueno, aquí son varias cosas las que me llaman la atención. En primer lugar, el tema de la transparencia. Entonces, el salario, la remuneración, vamos a escondernos en el simbolismo de las palabras. La remuneración de la presidenta de la República o la remuneración del presidente de la República, porque esto se empieza a ser, digamos, un tema debatible a partir de la presidencia de López Obrador. No porque anteriormente la situación fuera más clara, sino porque a partir de López Obrador y luego con la presidenta Sheinbaum se establece la medida de la propia remuneración del Ejecutivo como tasa para establecer límites a la remuneración de otros servidores públicos. Entonces, la pregunta es, entonces no era tan transparente, no ha sido transparente la remuneración del presidente, quizá nunca ha sido transparente la remuneración del presidente, es decir, desde antes de que entrara López Obrador, no se sabía en realidad cuál era el salario integrado, por usar términos más propios, del presidente de la República, y a partir de López Obrador y actualmente con la presidenta Sheinbaum, pues la cuestión de la transparencia, por lo menos en este rubro, no mejoró. ¿Es correcta la interpretación Sí, que es estoy correcta. haciendo? Sí, es correcta. Ahí digo, y ahí sí reconozco que habrá personas expertas en poder desglosar salarios, los integrantes y todo. Yo, de mi perspectiva, me enfocó un poco al 127 que habla de remuneraciones, pero con independencia de la expertise en la materia concreta, claramente es poco creíble, ahora sí que apelando al sentido común, que en el cumplimiento, por ejemplo, de lo que fue el tema de austeridad republicana, que se establece que nadie puede ganar más que el presidente, obtener o como dice literalmente el 127, que ninguna persona servidora pública pueda recibir remuneración que sea mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. Claramente sí hay una falta de claridad sobre saber
cuál es la efectiva remuneración que se recibe, porque aunque se establezca una ley formal y material, cuál es la remuneración, entendemos que la calidad de vida y el tipo de ajeteo que se tiene en ciertos puestos o posiciones como la titularidad de un ejecutivo realmente requieren pues una cantidad mayor a lo que se pueda plasmar formalmente como remuneración que sirva como referencia para las jubilaciones y los decretos y las reformas referidas. Y creo, Carlos, que efectivamente, como bien comentas, claro que existe un debate y mucho debate y poca claridad de que haya certeza de que esa sea la remuneración real, por poner una palabra, la remuneración creíble, que después condicione a todos las jubilaciones y condicione también a los ingresos de los demás servidores públicos. Bueno, claramente en México nadie pregunta, nadie hace muchas preguntas, sobre todo cuando estas preguntas pueden incomodar a un funcionario público poderoso. Pero siempre se ha sabido, es de dominio público, que los funcionarios públicos, y esto me imagino que no excluye al presidente de la República, reciben un sueldo, un sobresueldo, una compensación adicional por aquello de que el sobresueldo no te encargue, y además una serie de prestaciones adicionales a los cuales el común de los mortales no tiene acceso. Bueno, independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda opinar, es un hecho que la Constitución ya se reformó. Y lo que yo pensaría es que a partir de esta reforma y sus leyes de implementación, que parecen ser un requisito establecido por la misma reforma, querría decir que de ahora en adelante las personas que trabajen en estos organismos paraestatales ya no tienen derecho a una pensión. Pero curiosamente, tú me dices, ya se van a empezar a hacer efectivas las reducciones. ¿Cómo está la cosa? Si uno de los principios fundamentales de la seguridad jurídica es que las leyes, las reformas jurídicas y la Constitución finalmente es una ley, se crean para gobernar en el futuro, no para gobernar en el pasado. Sí, Hay claro, esa una es una, excepción en este, que cuando sea en beneficio de las personas, sí podrá aplicarse retroactivamente en el ámbito de la materia penal, pero aquí me parece que no es en beneficio de ninguna persona y menos en materia penal. No, no estamos en el ámbito penal. sí, correcto, totalmente. Siempre, recientemente se han ido relativizando dogmas que aprendimos en la escuela, producto de los debates que hemos pasado. Creo que uno muy fundamental fue el de la reforma judicial y en la Corte se discutía qué pasaba, o uno de los puntos a resolver que se dio en la Suprema Corte es qué pasa cuando algo está en la Constitución y si la Constitución puede ser inconstitucional. Era el gran debate que se tuvo en la Suprema Corte con este tema de la reforma judicial y pues como bien sabemos, conforme a la mayoría, no hay texto, la conclusión mayoritaria de los ministros en su momento, no hay texto de mayor jerarquía que la Constitución. Entonces, con la reforma al 127 que impide que las pensiones que se vayan a actualizar hacia futuro, no puedan ser mayores a la mitad de la remuneración que recibe la presidenta, pero también en uno de sus transitorios establece que las pensiones que se van a recibir no pueden ser mayores a la mitad de lo que recibe la presidenta, inclusive para aquellos que fueron y adquirieron su pensión años atrás, que la han estado cobrando por muchos años, según los transitorios se está habilitando para que también este límite a la pensión pueda aplicarse no únicamente para quienes apenas iban a disfrutarlo, sino para quienes también ya lo venían disfrutando. Y el punto a discusión es si esto es retroactivo o no. La respuesta es que sí, efectivamente es retroactivo. El segundo punto, como bien comentas, es que si esto históricamente se permitía, no se permitía porque no existía tal cosa como una reforma en perjuicio para quienes tenían derechos adquiridos, pero los recientes debates de la Suprema Corte, sobre todo en el debate sobre la reforma judicial, han llegado a la convicción de que la Constitución, como no puede ser inconstitucional, si la Constitución establece que se pueden aplicar retroactivamente en cierta
hipótesis cierta consecuencia, que es el caso de las pensiones. Eso no es inconstitucional y por lo tanto es válido, una especie de excepción que resulta válida por estar en el texto constitucional. Y creo yo que ese va a ser, esa va a ser la solución en cuanto a la primera aproximación sobre si vale o no vale el argumento sobre la retroactividad. Creo yo que en el caso específico no podrá decirse que es un efecto retroactivo inconstitucional, precisamente porque el criterio de la Corte ha sido que mientras esté en la Constitución es válido y por lo tanto el efecto retroactivo habrá de mantenerse desde una perspectiva de base constitucional, dejando ahorita, si quieres, para la charla, que otras opciones de defensa con mayor posibilidad de éxito existirían. Bueno, esto me parece muy importante y tú tratas algunos temas que me parecen medulares. En primer lugar, es la no retroactividad en términos del artículo 14 constitucional ha sido uno de los paradigmas fundamentales, una de las piedras angulares del derecho mexicano y aún más. Yo diría que es uno de los principios fundamentales del derecho moderno. Es decir, que prácticamente en todo el mundo se reconoce que las leyes no pueden ser retroactivas en perjuicio de persona alguna. Pero tú me estás diciendo que aquí hay un margen de interpretación. Es decir, Correcto. que no se trata de aplicar a rajatabla los principios paradigmáticos fundamentales conforme a los que ha trabajado el derecho mexicano y agregaba yo el derecho moderno alrededor del mundo, sino que lo que tú me estás diciendo es que conforme a una interpretación, y finalmente el derecho es interpretable, esto quiere decir que la Constitución sí puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quien sea, siempre y cuando la propia Constitución así lo determine. ¿Es así de fuerte la interpretación que estamos haciendo? No, no es idea que me guste a mí, Bueno, como nota aclaratoria. yo creo que tú no fuiste convocado para la aprobación de la reforma, Es salvo correcto. que sea una de las reformas nuevas en las que en las que se establezca en la Constitución que para aprobar una reforma constitucional hay que consultar Es al correcto. jurisconsulto Olmo Guerrero. No Es- viene esto en la Constitución, No entonces, viene, no viene. Chihuahua, Sí. qué Se les fue un equivocación tan detalle. grande, Es ¿eh? correcto. Sí, es correcto. Eso es producto de debates que se vienen arrastrando en la misma tendencia. Cuando se hizo la interpretación, creo que 293, no recuerdo si era el número de expedientes sobre el bloque constitucional. También recordemos cuando se hacía, o ahí si quieres, Carlos, corroborarlo, creo que era la 293 cuando se hacía, ¿qué jerarquía existía entre la Constitución y los derechos fundamentales, o los derechos, perdóname, reconocidos en tratados internacionales? La Corte llegó a concluir que existe un bloque de constitucionalidad, que son los derechos fundamentales que establecidos en la Constitución y los añadidos a través de las convenciones, pero también afirmó en su momento que cuando existía una restricción a un derecho, no recuerdo si era en el tema todavía no era la prisión preventiva oficiosa, no sé, recuerdo si era arraigo, el tema que se estaba discutiendo, pero la Corte llegó a decir en su momento que si la Corte establecía una excepción o una norma especial o específica, concreta en la Constitución, aunque existe un bloque de constitucionalidad donde los derechos fundamentales de la Constitución y los añadidos a través de las convenciones formaban ese bloque constitucional, cuando había una restricción por parte de la Constitución Política Mexicana, esta tenía prevalencia sobre el contenido de un tratado. Entonces, eso se fue hace varios años, se fue viendo, se fue matizando, y la tendencia última con la reforma judicial fue precisamente eso, es decir, que una vez que un contenido está en la Constitución, ese debe tenerse por válido, aunque se contraponga con las nociones
originales, tradicionales y dogmáticas que teníamos inclusive anteriormente, porque el que tenga contenido constitucional es suficiente para darle validez y darle jerarquía. Entonces ahí estamos. No fue reciente únicamente del caso de la reforma judicial. Hay ciertos ministros que estuvieron opuestos al régimen oficialista, fueron por las posiciones tradicionales, pero la mayoría sostuvo que básicamente la Constitución es la ley de leyes y su contenido restrictivo o específico o especial tiene prevalencia sobre lo demás. Entonces una regla específica de retroactividad del 127 bajo los criterios históricos y recientes de la Corte, pues hacen prever la poca persuasión que va a generar el que nos acudamos a una prohibición de retroactividad para intentar tumbar esta reforma. Ahorita veremos qué opciones hay, pero lo que tenemos actualmente con la conformación de la Corte previa y actual nos va a indicar que la conclusión esperada es esa. Bueno, aquí me parece que tú acabas de cerrar con una aclaración terminológica que es muy importante. Con frecuencia se habla de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema más bien me parece que de propaganda, pero en realidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la misma desde que se creó por primera vez en el siglo XIX, es decir, hay una continuidad histórica entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, la Suprema Corte de Justicia de hace 20, 50, 30, 10 años, 5 años, es la misma que ahorita. Lo que ha cambiado es la integración de la Corte, la manera en cómo se integra la Corte, no solamente en términos de personas, sino también en términos de número, porque en algunas ocasiones los ministros han sido 30 y tantos, luego se redujo a 11 y recientemente con la reforma judicial se redujo a 9 y actualmente también se han ido cambiando las personas. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1900 tenía unas personas, la de hace 30 años tenía otras, y hay una renovación constante de los ministros que ocupan el cargo. Lo que no había ocurrido más que en una ocasión anterior es que de la noche a la mañana prácticamente se cambie a todos los ministros. En esta ocasión, con la reforma judicial ocurrida a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en el periodo del 11:45, faltando 5 minutos para que se acabara la obra, le cambiaron el final. Y ahora son 9 ministros y 9 ministros que fueron electos por el pueblo, pero que todo hace suponer, la mayor parte de las personas así lo piensan, incluyendo muchas de las personas que participaron en este proceso son ministros que llevaban la bendición del Ejecutivo y solamente los legitimaron con este proceso de votación popular. Eso es lo que se oye recurrentemente. Sí, correcto. Y creo que es buenos puntos muy correctos. Efectivamente es la misma corte, ha cambiado la conformación, ha cambiado los integrantes, hubo una reforma judicial que implicó también cambiar el método de elección, hubo una salida y entrada de 9 integrantes de la máxima corte, pero dentro de todo ha habido uniformidad como un órgano en cuanto a sus competencias y en cuanto a la resolución de los conflictos. Y también yo también quiero ser muy claro, la forma en que se resolvió el debate sobre la reforma judicial, sobre si era válido o no era válido lo establecido en la Constitución en cuanto a la reforma judicial, iba acorde a lo que históricamente venía arrastrando la propia Corte, es decir, que lo que está en la Corte tiene prevalencia. Había varias posiciones sobre este debate y uno era la posición internacionalista y otro era la posición soberanista y esta última creo que es la que ha tenido prevalencia, indicando que
cuando hay un debate sobre el contenido internacional o el contenido nacional, pues históricamente siempre se ha decantado por darle mayor peso a lo que diga nuestra Constitución mexicana sobre los compromisos internacionales, inclusive que se han ratificado, pero han sido en ese sentido. Es decir, esta conformación de la Corte se mantiene como un órgano continuo históricamente, integración distinta, pero que sigue resolviendo las mismas problemáticas que cambian de criterio en la medida que van cambiando sus integrantes, pero en cuanto al tema de retroactividad constitucional establecido en el 127, esta respuesta, aunque no nos guste mucho, realmente es continua a una conformación ideológica de hace varios años. Bueno, entonces vamos a hacer la aclaración. Independientemente de cómo se haya integrado la Corte, independientemente de lo que se diga sobre la legitimidad de los ministros y si están simplemente haciéndole coros al Ejecutivo, lo cierto es que la cuestión de la interpretación de las reformas judiciales, de las reformas constitucionales y sus efectos no están apuntaladas en criterios novedosos de esta integración reciente, sino lo que tú me estás diciendo es que históricamente la Corte ha tenido un debate muy amplio sobre este tema en conformaciones anteriores, particularmente a partir del año 2000, en donde se incorpora la jurisprudencia de la Corte Interamericana al interpretar el caso Radilla, y entonces empieza a generar una doctrina sobre el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad pone primero los derechos fundamentales, y esta es una posición. Es decir, había ministros que sostenían esta posición, que los derechos fundamentales, los derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales, y esta es una de las posiciones oficiales de la Corte, tenía prevalencia. Sin embargo, no era un criterio absoluto y sin límites. Había discusiones sobre hasta dónde podía llegar esta interpretación basada en los derechos fundamentales, y se admitían ciertas excepciones. ¿Esto es correcto lo que estoy afirmando yo en este momento? Sí, totalmente correcto. Es el tema, el reconocimiento de los tratados internacionales, de los derechos fundamentales, de todo como partes integrantes del bloque de constitucionalidad, pero cuando se analizaba, y eso fue antes de la actual conformación, si cierta restricción a un derecho fundamental era válido por estar en la Constitución, pese a oponerse a un tratado internacional, la posición normal de la Corte siempre había sido, vale esa restricción, lo que implícitamente tiene como afirmación que la Constitución en cuanto a su contenido tiene una mayor jerarquía, porque si hace restricciones que tienen prevalencia sobre derechos fundamentales genéricos en otros instrumentos internacionales, significa que hay realmente un lugar de preponderancia de la propia Constitución sobre los demás cuerpos normativos. Por ende, si la Constitución en relación con un derecho, que es el tema de las pensiones, establece una regla especial, se puede llegar a concluir que bajo la misma lógica de la Corte de años anteriores se trata de una restricción, y esta restricción tendría valor. Recordemos, todo en el derecho, como bien indicabas tú, Carlos, al inicio de la plática, es interpretable. Esta es la posición interpretativa que tiene prevalencia hoy. No está escrito en piedra, no es un dogma, no es inmodificable, sino simplemente es una respuesta a una conformación sociopolítica de un momento histórico actual que tal vez en un futuro cambie. Porque finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano, aunque jurídico, que está en los límites de lo político. Me gusta repetir siempre una frase que decía un abogado antiguo, que compañero del doctor Arturo Salinas, el licenciado Armando Tamés Moreno, que siempre decía que contra el derecho de la fuerza del derecho. Y este es el límite exacto en el que se encuentra
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate, el último debate sobre la reforma judicial, el que echó la última palada de tierra sobre la tumba de la tumba de los que se oponían a la reforma judicial, fue una discusión planteada sobre uno de los antiguos ministros en la que citaba una jurisprudencia justamente de la India en el que establecía que había ciertos principios y que deberían ser intocables en la Constitución, las cláusulas pétreas. Pero esta discusión sobre las cláusulas pétreas también quedó enterrado en el mismo ataúd. No quiere decir que no se va a poder abrir el ataúd Claro. en el futuro, quiere decir que ahorita esto es lo que se interpretó. Y entonces esto me llevaría a preguntarte sobre las posibilidades de cambio. Yo me imagino que las posibilidades de cambio, por lo que tú estás afirmando, siempre existen, pero en las condiciones actuales, ¿existen posibilidades de cambio? ¿O qué es lo que razonablemente podría esperarse bajo la actual conformación de la Suprema Corte, sea como sea, que ahí está en los asientos de la Corte Suprema en este momento? Yo creo que para que haya un cambio, un viraje radical de la forma de dictar justicia, también entendamos que muchos criterios de la corte anterior se están manteniendo con la actual. Tampoco cambió absolutamente todo, pero en ciertas políticas esenciales del Estado, pues queda muy claro que la corte difícilmente habrá de ser un efectivo, una fuerza efectiva de oposición o de crítica tan profunda a ciertos postulados que se emitan por parte del oficialismo. Tal vez creo yo que por la conformación, si ciertas políticas públicas obviamente se hacen a partir de reformas a leyes a través de los procedimientos democráticos establecidos, esta corte sería menos inclinada o tendría una inclinación menor a tratar de modificar a través de sus resoluciones o determinaciones estos procesos democráticos que se hacen a través de las formas a las leyes en postulados esenciales del régimen actual. Ha pasado anteriormente, ahorita está pasando en ese punto, pero creo yo que tampoco me gusta ese fatalismo. La realidad es que hay muchísimos temas que pues, se seguirán viendo en la Suprema Corte y veremos ahí bandajes de un lado para el otro por parte de los ministros en ciertos temas que no sean como los más evidentes, es decir, esta Corte no va a echar atrás la reforma judicial, esta Corte no va a decir que una reforma a la Constitución es inconstitucional, que realmente tampoco se ha dicho antes, nunca pasó, pero simplemente ahora tenemos la certeza de que nunca va a pasar mientras sea una conformación como tal. Y cuándo esperar o qué esperar o cuánto esperar para que haya una modificación toral o fundamental a la conformación de la Corte, pues le falta tiempo. Y habría que ver cuáles son las condiciones políticas y a ver inclusive si realmente un cambio de partido, es que recordemos, inclusive si hay un cambio de partido en el poder, eso no significará que van a tener mayorías calificadas para hacer reformas constitucionales concertadas tan fundamentales como las que se tuvieron. De hecho, Morena y sus aliados producto en la reforma judicial, por ejemplo, producto del cambio de partido de un integrante del PAN hacia Morena para poder obtener las mayorías en la Cámara, creo que era la de diputados, no recuerdo si era diputados o senadores, se logró. Entonces, que hay esas mayorías tan grandes se ven complicadas y por lo tanto, pues consideramos que la Corte va a terminar o va a continuar resolviendo como antes en muchos temas y en otros tantos que se pueden identificar como torales de esta administración, pues no se ven muchas posibilidades de que haya una decisión que vaya frontalmente contra estas decisiones políticas esenciales que identifican el régimen oficialista actual. Bueno, yo creo que aún sin el régimen, sin hablar de este tema del oficialismo, hay ciertos elementos que permiten contemplar una posible evolución de la integración de la Corte, lo que ha estado diciendo la ministra Yasmín Esquivel y también algunas otras personas que hablan sobre la necesidad de volver a establecer
las salas porque ayudaban a la más rápida impartición de justicia, pero ese no es el tema. En este momento habrá que reconocer la posibilidad del cambio, pero lo cierto es que en este momento la predictibilidad judicial es uno de los grandes temas del ejercicio de la abogacía. Te, Uno como abogado normalmente dice, eh, con los elementos que tú me estás presentando tienes un buen caso, es posible que se resuelva así porque estos son los criterios de la corte, pero tanto como asegurar que así se va a resolver un asunto, pues habría que ser uno mismo el que firme las Claro. sentencias y habría que irle a agarrar la manita a cada uno de los ministros para que firme lo que uno quiera. Ellos Claro. tienen sus propios criterios, pero se puede hablar de predictibilidad judicial y la predictibilidad judicial dice que este no es el momento de los grandes cambios. Inclusive en materia de pensiones ya ha habido grandes afectaciones a las pensiones de los miembros mismos de las antiguas integraciones del Poder Judicial, no solamente de los ministros, sino de magistrados que se han jubilado y otras. Es decir, eh, a- ya le han estado metiendo la mano al tema de las pensiones. Este de las pensiones doradas parecería ser solamente el último capítulo de una saga que Claro. parece tan larga como la del Señor de los Anillos. Es que es claro, totalmente de acuerdo. Con la reforma judicial, mucho de lo que se estableció también fue reducción de las ganancias por parte de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, es como el tema, el género económico, y esta es una de las especies, una de las acciones que vienen a corroborar una tendencia de resoluciones de políticas públicas. Casi sería tanto como decir, ciudadanos, no se preocupen, la seguridad jurídica sigue siendo una realidad en México, a menos de que su caso realmente tenga alguna importancia y trascendencia para el Estado, en cuyo caso, pues tampoco se preocupen, porque el Estado es el que va a decir cómo se va a partir el queso. Sí, sí, claro, claro. O sea, la mayor parte de los asuntos, pues no llegan ni a la corte, se quedan en sedes judiciales locales, pero estos casos que caigan en la hipótesis de importancia trascendental para el Estado, pues tendrán un poquito más mano por parte del Ejecutivo y del Congreso y menos libertades tal vez o menos posibilidades de un cambio radical en el Poder Judicial. Creo que sí es una predictibilidad que estableces que se puede ver, pero en rasgos generales, pues casi todo se mantiene igual. Recordemos también que la reforma, o sea, cuando sale la reforma judicial, que no me agrada, no te agrada y en general tiene muchas las críticas, O también sea, hubo las muchos casos. opiniones tú puedes tener las que tú quieras, de colores y sabores, de lo más variado, pero la realidad es la realidad. Totalmente de acuerdo. Y parte de la reforma judicial, muy criticable y todo, fue una reacción política a que también hubo muchas determinaciones por parte de juzgadores del Poder Judicial Federal que no tenían un sustento muy invasivas a las esferas de los otros poderes, en las cuales pues no existían realmente fundamentos para hacerse. Recordemos suspensiones con efectos generales del juez Fierro en contra de la ley de la industria eléctrica que no tiene ninguna base para emitirse y él básicamente a través de una suspensión pues la hizo de legislador negativo, abrogó, derogó una ley con efectos generales con una suspensión provisional. Es decir, también del otro lado hubieron muchos abusos que hicieron que entre poderes se pelearan y quien tenía una mayor conformación política reordenara las cosas para que no les ganaran el mandado. Bueno, francamente, me parece que son argumentos muy sólidos y que con respecto a este rol del Poder Judicial, y realmente Donald Trump me imagino que hubiera querido tener tanto poder como López Obrador y no tener que ir él mismo a las sesiones de la Suprema Corte para que le dieran garrote ahí en público. Claro, totalmente. De hecho,
recordemos estos criterios históricos sobre temas como el aborto que iban más hacia la tendencia demócrata una vez que la Suprema Corte empezó a tener una conformación más alineada hacia los valores republicanos, se le dio la vuelta a un criterio de muchísimos años sobre el tema del aborto, es decir, también la ideología política juega un rol preponderante en los máximos órganos jurisdiccionales y en Estados Unidos le favoreció en esos y tengo entendido que, como bien indicabas, no le favoreció en los más recientes sobre temas arancelarios, que por ahí le dieron unas buenas derrotas. Bueno, en temas arancelarios y en otros temas importantes actualmente, además de los anteriores que se refieren a cuestiones económicas, actualmente hoy en día estamos, como dirían los abogados, en estado de sentencia en la cuestión de la nacionalidad Ah, estadounidense. Eventualmente, siempre, yo no sé por qué razón, el Poder Judicial es tan incómodo para para aquellos a quienes les gusta ejercer el poder de manera omnímoda. Pero vamos a ver una cuestión. Hay que decirles a los clientes, bueno, pues realmente yo creo que si usted enfrenta una situación de este tipo, cómprese una caja de Kleenex y póngase a llorar porque francamente no hay ninguna alternativa. Existe alternativa, yo, porque yo ah, veo que normalmente cuando sucede una cosa como esta, y, y esta no ha sido la excepción, frecuentemente hay intentonas muchas veces de usar el juicio de amparo como una medida de contrapeso y se busca que haya muchas personas que firmen los amparos y cuánta cosa. Y yo, sin embargo, vi un TikTok tuyo reciente donde tú indicas que quizá el juicio de amparo no sea la medida procesal adecuada. ¿Qué es lo que hay en materia de defensa o la caja de Kleenex es tu mejor consuelo? no, yo creo que todavía hay posibilidades, de hecho se están ejerciendo algunas, no los amparos que algunos promocionaban en contra de la reforma constitucional, porque va a ser muy complicado que realmente se cambie ese criterio. Yo creo que más en relación con el acto específico de reducción, una vez que se empezaron a hacer las reducciones en las pensiones, creo que la salida realmente era sobre cómo se hace esa reducción, si realmente hubo leyes secundarias, si esa reducción está bien explicada, si se hizo una especificación adecuada sobre la remuneración de la presidenta, si se hizo una reducción adecuada sobre lo que recibía el pensionado. ¿Cómo es que se llegó a la convicción de que lo que establece la Constitución se podía ejecutar en casos específicos sin disposiciones generales? Creo yo que en la parte secundaria de ejecución periférica es donde se puede hacer un análisis de tal vez amparo, tal vez un juicio ordinario en contra de la reducción porque no existe un mecanismo que baje la Constitución a la reducción en el caso concreto. Yo creo que son cuestiones secundarias que a mi entender son la vía adecuada para poder decir que hay una irregularidad, no a través de la inconstitucionalidad de la Constitución, sino a través del acto material concreto de la reducción, de que no está claro, no está bien fundado, no está bien motivado, no está bien explicado cómo es que se llegó a la materialización de la reducción a un monto en específico, arrojar cargas a las autoridades que están haciendo la reducción, decir cómo es que llegaron a eso o a esa conclusión. Bueno, en materia sustantiva, lo que entiendo yo es que tú estás haciendo una distinción entre leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Es decir, esta ley, esta reforma a la ley constitucional no es autoaplicativa por sí misma, sino que requiere de ciertas medidas intermedias, en este caso las leyes de implementación. ¿Estoy entendiendo correcto o estoy desviándome? No, totalmente. Es decir, no creo que la Constitución como acto de impugnación sea autoaplicativo, inclusive porque no procede amparo en contra de la reforma a la Constitución, pero una vez que sea el acto específico de reducción de la pensión, ese es el acto que se impugna, el primer acto de aplicación de la reducción, y los agravios tendrían que ir orientados
hacia el sentido de que no existe un mecanismo, una ley secundaria que permita materializar esa reducción para que la reducción tenga justificación legal, que esa reducción se está haciendo sin un esquema de elementos mínimos que permitan llegar a la cantidad definitiva que se va a reducir. Temas secundarios a través, como bien indicas, de un primer acto de aplicación que se dará cuando se dan las cuentas de los trabajadores la reducción respectiva. Pues a mí me parece que este punto fino es de gran importancia, porque la mayor parte de estos amparos se promueven contra leyes autoaplicativas y tú me estás diciendo que hay dos elementos impedimentos, que son, en primer lugar, que eh, no se puede impugnar una reforma a la Constitución, una disposición constitucional por sí misma, y en segundo, que la ley per se tampoco cumpliría el requisito de ser autoaplicativo. Explícame estos conceptos, porque normalmente los abogados empezamos a hablar en este lenguaje jurídico que a veces parece muy críptico para la mayoría de la población y no nos damos a entender. Ayúdame a entender qué es esto de que leyes autoaplicativas y por qué no son autoaplicativas y esta Claro. cosa. Ahí va. Lo que tradicionalmente ha servido, ha funcionado, es que cuando se combate una modificación a una ley, existen dos momentos, como bien indicabas. Cuando la ley entra en vigor y ya te afecta, imaginemos que es una ley que te establece que el impuesto sobre la renta sería tal cantidad específica. Cuando la ley, con su sola entrada en vigor, ya te afecta, lo puedes impugnar como autoaplicativo. La palabra autoaplicativo se compone de dos, auto y aplicativo. Auto es que por sí mismo ya te afecta. Una vez que si entrara una ley, imaginemos ahorita donde se prohíbe que se lleven a cabo Zooms para hablar de derecho a los maestros de la Libre Derecho de Monterrey, esa ley sería autoaplicativa. ¿Por qué? Porque como nosotros hacemos Zooms y somos maestros de la Libre Derecho, si esa ley dice ya no pueden hacer esa actividad, con la sola entrada en vigor ya la puedo combatir, no toca esperar a que venga el gobierno a castigarme en específico. Igual en la reforma a las pensiones doradas, no existe esa posibilidad por la razón sencilla de que las leyes autoaplicativas, como lo expliqué, se refieren a leyes, no se refiere a la Constitución. La Constitución se puede modificar, pero la Constitución no entra a este régimen de autoaplicatividad, porque esa autoaplicatividad se refiere a las leyes de abajo, no a la Constitución. Yo creo que ese es el principal argumento para decir, esta ley o esta Constitución, esta modificación constitucional no se puede impugnar porque no hay tal cosa como una autoaplicatividad en la Constitución. Entonces yo creo que ahí se cae esa primera posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad de impugnación que subsiste? Ya cuando no puedes impugnar algo por su sola entrada en vigor cuando es una ley o la Constitución, como lo estábamos diciendo. El segundo momento de impugnación, el efectivo, sería cuando hay un acto, una decisión del gobierno donde ya materialmente se dirige a mí y me dice, te voy a pagar menos pensión. Cuando vas a ver tu estado de cuenta y cada día 14, cada día 15 o cada mes ya hay una reducción en tu jubilación, ya vemos que el órgano CFE, Pemex, fue a tus números, a tu jubilación y te depositó menos de lo que recibías anteriormente. Ese ya es una forma de impugnarse, que es el primer acto de aplicación. Ya vino a ejecutarme materialmente dirigido a mí, porque vemos lo autoaplicativo es la ley entra en vigor para todos, pero me puede afectar, la impugno. No es nuestro caso. En cambio, cuando la ley se aplica o cuando la Constitución se aplica directamente a mí, reduciéndome mi jubilación, es cuando decimos soy un acto de aplicación y ya se puede impugnar. ¿Y qué es lo que se puede impugnar? Que esta reducción no se hizo de manera adecuada porque aunque hay una orden en la Constitución, no existen reglas secundarias, leyes o disposiciones generales o una certeza en general para saber que la orden de la Constitución se está ejecutando de manera adecuada. Es decir, que hay una zona gris, una zona de duda que permiten concluir que la reducción no da seguridad de que sea justa, correcta y precisa en cuanto a los montos que se están reduciendo porque la instrucción de la Constitución no puede ejecutarse completamente con el estado de cosas, con las disposiciones en su totalidad, para poder concluir está bien reducido en la cantidad que me están reduciendo. Eso creo yo que cuando venga
la disminución en la jubilación en el caso específico de tu cuenta, de la cuenta del ex servidor público, ex trabajador, es cuando con ese acto específico se puede acudir a su impugnación. Es decir, que el elemento disparador de los recursos, de las medidas procesales de defensa, está después del primer golpe. Es decir, Es ya que te correcto. haya llegado el primer golpe, entonces habrá que defenderse. Y aún así, para el gran público, la cosa no está tan fácil y sí hay que consultar al licenciado Olmo Guerrero, De porque en un preferencia. momento de preferencia, porque en un momento determinado eh, no es Comisión ni Pemex los que te van a depositar, va a ser la tesorería de la Federación por orden del Seguro Social o por orden de la persona que te paga las pensiones, y en ese caso habrá que ir a analizar con todo detalle cuáles son las autoridades que intervienen como decisoras, como ejecutoras, y todos estos enredos que hacen tan atractivos los tecnicismos del juicio de amparo. Y quizá habría que contemplar otro tecnicismo del que te agradeceré que me hables, el tema de la defitivinidad. Es decir, que en un momento determinado quizá haya alguna medida procesal previa de tipo administrativo o incluso de tipo laboral, porque estamos hablando de derechos adquiridos. ¿Ameritará este estudio o de plano ya se puede dar una respuesta clara sobre este tema? No, de hecho sí está dentro del margen de la interpretación que alguien, que inclusive digan que procede un juicio ordinario o un juicio en relación con la relación laboral que se tenga con estos órganos o organismos. Sí, está el debate. Yo considero que debería proceder el juicio de amparo porque hay una violación directa a un derecho fundamental, no es una relación de coordinación, sino de suprasubordinación. Es decir, que no estamos siendo objeto de una afectación por una coordinación o un contrato en sí, sino estamos siendo objeto de una afectación por un acto de una autoridad que fue la orden que viene de la Constitución, que se ejecuta por las otras autoridades, sin que nos consulten, sin igualdad de circunstancias e imponiéndose unilateralmente. Yo creo que sí, das en un punto muy adecuado, es objeto de interpretación, pero creo que por las características específicas de cómo se está haciendo, el escenario donde creo que se puede impugnar y es válido es en el juicio de amparo porque es un acto unilateral, sin coordinación, sin audiencia y a través del uso de la fuerza, sin que eso implique que se tenga garantizado un resultado favorable. Bueno, para eso, como decíamos, tenías que ser tú el que firme Claro. la sentencia. Pero aquí yo veo otro problema. Fíjate que esta cuestión de los abogados que a cada solución le encuentran un problema. Fíjate que actualmente sí es de conocimiento público que hay muchas firmas de abogados que están promoviendo estos juicios de amparo como si contra leyes autoaplicativas. Es decir, y yo he recibido el nombre de algunas firmas grandes, muy importantes, con abogados muy famosos, pero no vamos a echarle la sal desde el principio, pero sí yo veo una problemática que a la hora de, para quienes firmen estas demandas de amparo, que a la hora de que tengan y reciban un primer acto de aplicación, ya van a tener un amparo promovido prácticamente contra el mismo acto o son actos jurídicos distintos y por lo tanto vuelve a surgir la oportunidad del amparo. Es una excelente pregunta. Yo creo que es una complejidad adicional. En primer amparo, imagino que están combatiendo la reforma constitucional y el segundo sería el acto de aplicación, pues, de la Constitución. Entonces existe un riesgo, creo yo que tú lo planteas bien, está en una zona gris, pero existe un riesgo plausible que te digan que ya elegiste la manera de la impugnación que era la autoaplicatividad y que por ende tienes que seguir el mismo caminito de la decisión previamente elegida. Entonces, yo sí veo más riesgos que ventajas.
el haber presentado amparo como autoaplicativo en contra de la reforma constitucional, porque te pueden condicionar cualquier segunda impugnación a que ya tienes un juicio donde estás discutiendo un tema esencialmente similar. Entonces, es cuestión de criterios, pero yo sí le veo más desventajas y más peligros que ventajas el haberlo hecho desde un inicio. Bueno, realmente una de las características de los tribunales de las integraciones anteriores, porque realmente hay que descubrir. Todavía la experiencia no nos ha indicado con claridad cuáles son los derroteros que de las actuales integraciones, pero en el pasado lo cierto es que las autoridades jurisdiccionales eran expertos en cómo negarte el amparo. Es con toda claridad estadística, porque de todos los amparos que se promovían en México, menos del 30% recibían la protección de la justicia, protección y amparo de la justicia federal. Quiere decir que más del 70% no llegaban a recibir el amparo y protección de la justicia federal porque eran sobreseídos, porque se negaba el amparo con causa y porque realmente había una expertise desarrollada en encontrarte una jurisprudencia que nadie sabía que existía, pero que estaba ahí guardada en un expediente que hacía 30 años nadie había abierto y que era justamente el criterio para negarte la justicia. ¿Tú crees que en este sentido vamos a encontrar mejores posibilidades? ¿Que tú crees que en un momento determinado hay estas posibilidades? Y te lo pregunto un poco en tono de broma, porque mira, cuando López Portillo convirtió los dólares en mexdólares, es decir, que de la noche a la mañana le quitó más del 50% del valor real a los ahorros de muchos mexicanos, muchísima gente se fue al amparo y muchos fueron cayendo en el camino. Se fueron decepcionando, ya no quisieron, pero al final quedaron como 2 o 3 o 4, muy pocos, y a esos sí se les concedió el amparo. Todo mundo dudaba que la Suprema Corte de Justicia se pudiera manifestar en contra del presidente de la República en un tema tan delicado. Sin embargo, ¿tú crees que esta sea una posibilidad? Yo creo que en la experiencia de la justicia en México refleja mucho de la sociedad en sí. Entonces, el ejemplo que da es un ejemplo de lo que creo que va a seguir funcionando, porque no hay institución que no sirva como espejo de su propia sociedad y viceversa. Entonces, la justicia en México tiene muchos claroscuros. Yo no creo que no creo que podamos generalizar hacia una mejoría ni tampoco incluso generalizar hacia un empeoramiento. Considero yo que va a seguir siendo de picos, justicia muy buena en ciertos casos que honestamente la he visto y justicia muy mala en otros que también la he visto. Creo que esto va un poquito con la falta de certeza o seguridad jurídica que establecías. Las reformas judiciales, las modificaciones al sistema jurídico van hacia la misma línea. Es un volado. Puede ser que sea muy bueno, puede ser que sea muy malo. Depende de tantos factores como el titular del juzgado, el oficial que tiene el expediente, el secretario que tiene el expediente, la mesa en la que cayó, la cantidad de asuntos que tiene el juzgado. Son tantas las variables que creo yo que con las modificaciones judiciales, al no ser modificaciones que cambien la esencia de nuestro sistema jurídico, sigue siendo un volado el tipo de justicia que tendrás para el caso concreto, igual que antes. Pero esto es cierto en México, en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en todas partes del mundo, porque con franqueza es un tema que depende de seres humanos que pueden tener interpretaciones distintas y la seguridad jurídica en algún lado se tiene que anclar. Pero lo cierto es que realmente sí es un tema como para que las personas afectadas mediten, reflexionen y eventualmente consulten con un abogado de sus confianzas, que preferentemente sea el licenciado Olmo Guerrero,
pero que eventualmente si están en Chiapas o en Yucatán o en Jalisco, quizá no sea tan fácil resolver este problema, pero algún abogado tendrán que tener de sus confianzas en que estos problemas tengan que ser resueltos. Ayúdame con estas ideas a formular un mensaje final, porque me da la impresión de que hemos tratado de una manera muy redonda este tema. Considero yo que la reforma de la prohibición a las pensiones llamadas doradas, estas que exceden en cantidades y según los establecidas en el 126 constitucional, viene precedida de una técnica parlamentaria en nuestro país, que no es exclusivo de este partido, en el cual, producto de los debates entre fuerzas políticas, se llegó a la conclusión que colocando algo en la Constitución en cuanto a prohibiciones o reglas específicas, es muy complicado que se pueda tumbar en tribunales, y básicamente es el caso de las reformas doradas, mismas que establecen que servidores públicos de confianza de organismos como Pemex o CFE no pueden recibir como pensión más de la mitad de la remuneración que recibe la Presidenta de la República, que estaríamos hablando que esa remuneración de los servidores no puede exceder a 70,000 pesos aproximadamente. Los remedios tradicionales de amparo en contra de la Constitución, pues por el bagaje y antecedente que tenemos, es altamente improbable que funcionen. Sin embargo, los actos específicos de aplicación que tengamos de las reducciones de las pensiones, se pueden buscar remedios indirectos para combatir esa reducción, tratando de llegar a un punto principal, que es que la reducción no se justifica, no se motiva, no se explica bien, porque faltaban más disposiciones secundarias y faltaban más reglas y faltaban más claridad en general para poder bajar la prohibición de las pensiones llamadas doradas al caso específico, y ahí hay una oportunidad de defensa a los particulares. Los particulares, a mi entender, pueden seguir viendo en el Poder Judicial Federal como un remedio y una posibilidad de defensa de sus derechos. En la mayor parte de los casos seguirá exactamente igual que antes, y en ciertos casos, cuando haya intereses preponderantes del Estado, que son los casos excepcionales, es más difícil que su pretensión proceda, situación que pasaba tal vez hace 10 años, se empezó a cambiar un poquito en los últimos años por las diferentes corrientes políticas en los poderes, y se está regresando a ciertas conclusiones de antaño. Sin embargo, creo yo que pues, desde la perspectiva del ciudadano hay posibilidades de defensa, nos vuelve a generar la necesidad de ser más creativos en tribunales para poder llegar a posicionamientos adecuados. Bueno, pues me parece que esto que tú nos has indicado es muy importante, y no me queda, Olmo, más que agradecerte nuevamente el apoyo que siempre prestas a este programa, y también agradecerte la transparencia y claridad de tus ideas en temas sobre los que realmente eres un experto. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, y que particularmente nos interesa tratar aquellos temas que sean de su especial interés. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Olmo. Al contrario, gracias por la invitación, siempre al pendiente.